Hola, esto es Radio Incomex, el podcast donde conversamos de obligaciones, ideas e información relevante que las empresas en México deben saber. Hola, ¿qué tal? Te doy la más cordial bienvenida a un episodio más de Radio Incomex, este podcast que se realiza en colaboración entre la Asociación Nacional Incomex y iExport. Mi nombre es Lorena Beltrán, soy directora de iExport y el día de hoy vamos a hablar de un tema sumamente importante, relevante e indispensable para las empresas que tienen un programa IMEX y que además cuentan con la fortuna de tener su certificación en materia de IVA y EPS, de puntos que no nos podemos olvidar de ellos para conservarla, ¿no? Estamos en una época en donde la autoridad pues está ejerciendo con mucho ímpetu sus facultades de comprobación, sus revisiones, sus auditorías. Entonces las empresas deben reforzar justamente todos los controles de cumplimiento que puedan para evitar perder esa certificación o incluso evitar siquiera ponerse en una situación de riesgo, ¿no? Hablamos de avisos, de conciliaciones, de validaciones, lo que el SAT sí está revisando básicamente. Para ello nos acompaña un experto, la verdad es que estamos de manteles largos en este episodio con nuestro invitado. De hecho, él nos acompañó en un evento presencial que tuvimos hace poco tiempo en el mes de mayo en la ciudad de Tijuana y se trata del ingeniero Irán Uribe. Él es gerente de comercio exterior, auditor del despacho tan reconocido Grant Thornton y que bueno, aquí nos viene a compartir mucho de su experiencia para que ojalá toda nuestra audiencia se pueda nutrir y tomen todos los consejos posibles de toda esta información. Irán, bienvenido y gracias por acompañarnos, por aceptar esta invitación. Hola, buenos días, Lorena. Muchas gracias por la introducción y un placer estar aquí con ustedes para abordar este tema tan importante que si bien no muchas empresas han estado revisando, es importante tener en cuenta, ¿no? Sí, así es, muchísimas gracias. Y bueno, yo sé que a veces, pues la verdad, hablar de este tipo de temas podríamos tomarnos todo el día, ¿no? Se podrían hacer seminarios, ejercicios y de auditorías preventivas y abordar muchísimo, pero quisiera empezar por algo muy general que nos permita introducir este tema que podría ser tan complejo, ¿no? Depende también de cada empresa, de sus controles y demás. Bueno, en temas de la certificación, Irán, de estas empresas que podrían estar en riesgo de perder la certificación, antes de entrar ya en detalle, así como de avisos y otras cosas, ¿tú has visto empresas que creían tener todo en orden y resultó que no, en tu experiencia como auditor? Muy buena pregunta, Lorena, y la verdad qué bueno que me la haces porque para todas las empresas siempre están en lo correcto, ¿no? Y lo decía precisamente en la conferencia que con mucho gusto di en el mes de mayo. Cuando uno pregunta a los departamentos correspondientes cómo estamos en esa materia, generalmente las personas dicen que están bien, ¿no? Y sin embargo no revisan el fondo del mismo. Entonces, sí hay que estar muy precavidos en este tipo de situaciones y poder asegurarse que en realidad están bien. Te voy a platicar un caso que nos pasó donde preguntamos esto mismo, ¿no? Si bien también fue por cuestión de hacer una auditoría preventiva de este mismo rubro, le preguntábamos al gerente cómo estaban en este aspecto, ¿no? Entonces él decía, pues me dicen que bien, ¿no? Te dicen que no tenemos ningún riesgo en este punto, ¿no? Nos dieron la oportunidad de revisar lo que es de manera muy general esta certificación y no tenían ubicados ni siquiera los documentos de presentación de la autorización, ¿no? Entonces suele ser lo más riesgoso, ¿no? No sabes ni qué metiste, no sabes ni cuándo te certificaste y mucho menos vas a saber si estás cumpliendo con las obligaciones que marca estas mismas reglas generales de comercio exterior, ¿no? Entonces, sí me ha tocado, en el 80% te pudiera decir que las empresas que están bien y se les revisa muy general, ni siquiera yéndose al fondo, y suelen tener bastante tipo de discrepancias en lo que es el control de documentos principalmente. Wow, o sea, que no tenga ni siquiera sus documentos iniciales, pues ya te da una pauta de cómo está el seguimiento posterior, ¿no? Entonces, por eso quise empezar por esa pregunta, porque sí nos toca de pronto, pues ambos trabajamos en el rubro de la proveeduría, ¿no? De alguna manera. Y sí me ha tocado empresas también que vamos o nos contactan por alguna necesidad de, no, es que tengo todo bien, nada más ayúdame con esto. Y es de que está bien, pero si encuentro algo más, pues es otra cosa, otro proyecto, ¿no? Y pues lamentablemente la mayoría de las veces, por no decir que en todos los casos, se encuentra algo más que no estaba bien realmente, ¿no?
Coincido totalmente contigo, Lorena. Me voy a ampliar un poquito más en este punto porque considero importante que hay una resistencia en las empresas de poder revisar esta certificación, ¿no? No sé, Lorena, si en realidad es miedo de encontrar una montaña gigante o un iceberg, ¿no? Donde tengan un mundo de diferencias. Y sí considero importante que esta resistencia que tienen las empresas, una, de que no tienen el presupuesto anual de una revisión porque no lo consideraron y prefieren revisar cosas pequeñas, pero que es nuestra obligación solidaria de decirle al cliente si vemos otras cosas, ¿no? Sí, 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 ahorita más adelante hablamos de eso, justamente de las auditorías preventivas y todo, ¿no? Me gustaría ya entrar en un tema que se me hizo muy interesante que nos platicabas, Irán, y que quisiera compartir con la audiencia acerca de los avisos obligatorios o avisos de usos de fracciones arancelarias nuevas dentro del proceso productivo, porque creo que ese es un tema que de pronto no se da seguimiento de forma, que es algo, pues, relativamente muy sencillo hacer los respectivos avisos y, por lo tanto, le restan relevancia, pero los pueden meter en graves problemas, ¿no? Entonces, hablando de los avisos obligatorios, ¿cuáles considerarías que son como los más críticos que suelen pasarse por alto? Muy buena pregunta también, Lorena, muy acertada. Considero que los avisos se fueron perdiendo en el tiempo, ¿no? Porque los avisos no es una normativa nueva, ¿no? Los avisos han estado desde hace muchos años, sin embargo, la autoridad sabía que no había estado recibiendo avisos y sabía que tenía un mar abierto para auditar en ese aspecto, ¿no? Hay avisos, como bien dices, que son muy fáciles de hacer y que se me hace inverosímil que no le den continuidad a este tipo de avisos, ¿no? Por así decirlo. En temas de avisos de fracciones, si bien se tiene que hacer de una manera correcta este aviso, es fácil presentarlo, pero se tiene que hacer de manera correcta porque puede ser contraproducente presentar un aviso, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? Generalmente las empresas se certificaron en el 2015 y ya estamos a 2025, o sea, ya pasaron 10 años. Entonces, es lo que la gente no dimensiona, ¿no? Obviamente, por poner un ejemplo, si tú seas un ventilador, pues en el 2015 al 2025, pues muy probablemente ya no hagas el mismo ventilador, ya le agregaste un botoncito nuevo, ya le agregaste, porque vamos cambiando conforme al tiempo, ¿no? Entonces, esos agregados, pues se tienen que avisar, porque tú tienes un crédito para ciertas fracciones arancelarias que en tu autorización le proveíste a lo que es la autoridad, ¿no? Y si tú añadiste una más, pues tienes que avisarle a la autoridad que añadiste una fracción más, ¿no? ¿Por qué? Porque el crédito no absorbe esa fracción que añadiste. Sí considero importante y más porque es un tema que se está haciendo ahorita posterior, ¿no? Pero la ley marca que tienes que avisar por lo menos 30 días antes de importar la mercancía, ¿no? ¿A qué se hace referencia con esto? A que si ya sabes que tu proceso productivo va a cambiar el siguiente año y que casi siempre es así porque manejan un forecast, ve preparando tu aviso 30 días antes, ¿no? No posterior, porque posterior ya no cumple, ¿no? Tú me preguntarás, ¿y qué pasa si ya lo importé, no? Que pasa muy seguido, ¿no? Muy común, mejor dicho, es muy común. Que es posterior a lo que es la importación, ¿no? Entonces, yo te diría, preséntalo porque vas a estar salvaguardado a partir de ese punto que presentaste ese aviso, ¿no? Ese es el tema de los avisos de las fracciones arancelarias y sin embargo, también me gustaría recalcar uno que nadie le hace caso y que es muy importante, que es si cambia la situación de lo que es tu inmueble o donde está tu nave, pues tienes que avisar, ¿no? Entonces viene muy ambiguo esa parte, pero la mayoría de las naves aquí en el estado y en toda la franja fronteriza, pues son rentadas, ¿no? Y tienen un plazo. Entonces, cuando ese plazo se vence, se tiene que renovar otro contrato y cambia el contrato de lo que es la posesión del inmueble. Y ese también se tiene que avisar. Le tienes que avisar por medio de BUSEM, ¿no? Decirle, ¿sabes qué? Ya no sé este contrato que te presenté en el 2015 porque ya se me vencieron los 5 años. Este es el nuevo contrato para que veas que todavía tengo posesión del inmueble, ¿no? Entonces son cositas que, si bien la autoridad, son dos cosas que cuidan mucho. Una es los domicilios y las fracciones arancelarias importadas. El no hacerlo, Irán, ¿qué tan grave puede ser? O sea, ¿estamos hablando de una consecuencia de pérdida de certificación o a lo mejor lo máximo sería un requerimiento para que lo presentes y listo? Esto es muy importante porque obviamente la ley marca las causales de requerimiento y causales de cancelación directa, ¿no? Y esto ya está en temas de ver si la autoridad lo considera de esa manera, ¿no? Pero los avisos que estoy mencionando son obligaciones que marca la regla 721, ¿no?
y lo causal de cancelación es no cumplir con las obligaciones. Ok, es grave. Exactamente. Y ya nos tocó una empresa que no la auditamos nosotros, no fue nuestra responsabilidad. Una empresa grandota en Tijuana, no vamos a tener nombres ni mucho menos, le llegaron por ese lado, ¿no? Por el lado de una cancelación directa por avisos. Entonces, no fue en el requerimiento, fue una notificación de cancelación, de certificación, y que, pues como lo comento, ¿no? La ley marca que es una causal de cancelación, no cumplir con las obligaciones, ¿no? Y los avisos están dentro de las obligaciones. No, pues definitivamente ese es un punto crucial que sí, espero que nuestra audiencia, o sea, alguien que nos esté escuchando, quiere compartir este episodio con sus colegas, lo puede hacer para pues resaltar, ¿no? Toda esta relevancia que tiene el tema de la presentación de avisos y no pasarlo por alto, porque pues el procedimiento es muy sencillo, tengo entendido, digo, se podrían acercar con Irán ya a través de Grant Thornton para apoyarles con esos avisos y demás, pero pues es algo que un trámite sencillo los puede salvar del caos porque se vuelve una crisis definitivamente tan solo recibir un requerimiento, ya ni pensemos en una pérdida de la certificación total, ¿no? Que eso ya hablamos de situaciones muchísimo más drásticas que de hecho están sucediendo. Ahorita abordamos para ese punto también. Avanzando un poquito con esta parte, Irán, yo sé que ustedes tienen pues relación con muchas empresas y que de alguna manera pues son los cuidadores, asesores, consultores de las empresas para salvaguardar su certificación y otros rubros, ¿no? Pero en tu experiencia que hayas tenido ya como auditor junto con tu equipo ayudando a una empresa que se encuentra en una revisión del SAT, ¿qué consideras que es lo que están observando más? Tengo entendido que las visitas, por ejemplo, de verificación de cumplimiento para temas de la certificación son de un día. O sea, no es que se va a quedar ahí el auditor visitándote ni nada, pero de tan sencillas, entre comillas lo digo, pueden ser muy problemáticas porque tampoco es que tengas tanto tiempo para explicar o enseñar o desarrollar algunas cuestiones. ¿Qué consideras tú que es lo que está observando más la autoridad en estas visitas? Sí, si bien podría decir que el anexo 24 es el punto de quiebre de este tipo de revisiones, porque la autoridad sabe, ¿no? La autoridad sabe que este es donde todas las empresas no tienen bien alimentado este sistema y no tienen controlado cómo lo manejan, ¿no? Las auditorías son muy rápidas, no duran ni 4 horas ni 3 horas, ¿no? Llegan en una visita física y te piden información. Primero lo que te piden es temas de domicilios, temas de comprobante de domicilio, temas de posesión del inmueble, poder del representante legal, y después ya se van al tema meramente de la materia, ¿no? Que es, ¿sabes qué? Me puedes dar reporte de esto, me puedes dar reporte de esto y un sinfín de cosas, ¿no? Si bien no estás obligado a entregarle todo y puedes decirle, ¿sabes qué? Esto te lo puedo entregar después, existe la flexibilidad en ese aspecto. El darle la información en ese momento a la autoridad suele ser crucial en el tema del cuerpo de la auditoría. ¿A qué me refiero con esto? A que la autoridad, y nos tocó ya también, es, dame un reporte de PT, ¿no? Y ven que el PT nunca se lo avisaste, ¿no? Tú cuando lo avisaste en tema de certificación de IVAEPS, porque no solo avisas cuando te autorizan fracciones de importación, sino también fracciones de exportación, ¿no? Entonces, si tú le das el catálogo de productos y el catálogo de materia prima y un reporte de importaciones y un reporte de exportaciones, la autoridad tiene material suficiente para cancelarte la certificación de IVAEPS. Tiene suficiente para cancelarte con esos materiales, ya que ahí es cuando puede ver si no has cumplido con los avisos correspondientes a tus obligaciones, ¿no? Que tú no tengas el material o los documentos con los que certificaste no significa que la autoridad no los tenga, ¿no? Entonces, la autoridad puede ver si en realidad has aplicado forma de pago 21 a fracciones arancelarias que no has avisado y si has exportado producto terminado que no están dentro de la autorización de certificación de IVAEPS, ¿no? Sí nos ha tocado que se vayan por ese lado y más que eso es un poco más rebuscado, la mayoría de las auditorías, en nuestra experiencia, que se cae es por los requisitos mínimos del anexo 24. ¿Por qué hago referencia y énfasis en esto, no? Porque la mayoría de las empresas no tienen un buen sistema anexo 24 y no reflejaba enteramente los requisitos mínimos, ¿no? Ahora esto con el apartado C, pues ya el foco está en los requisitos mínimos, ¿no? Entonces puede ser un poquito más fácil la identificación de estos campos que deben de cumplir. En temas de los requisitos mínimos,
Este es un tema que la verdad se ha ido mejorando porque era donde tumbaban las auditorías la autoridad, ¿no? Y sin hacerte promoción, Lorena, iExport lo ha hecho muy bien en temas de los requisitos mínimos del anexo 24, ¿no? ¿Por qué? Porque muestra precisamente lo que es mínimo, ¿no? Porque la autoridad decía, también tienes un campo aquí que puede hacer esto, pues también lo voy a usar, ¿no? Sí, sí, sí. Gracias por la promoción. Sí, exactamente. Por responder a tu pregunta, las auditorías de IVA y EF se quiebran con lo que es el anexo 24. De esta parte justamente del anexo 24, ¿cuáles han sido los puntos que has observado que no cumplen? Digo, ya mencionabas de manera general que no se cumplen con los requisitos mínimos, pero no sé, o sea, que no tengan partidas, que no tengan reportes de materiales o que simplemente, sin decir nombres, ¿verdad? Pero sabemos que hay algunos proveedores que no tuvieron el apartado C en tiempo, entonces no sé si eso también sea un motivo que estén observando durante las auditorías. Sí, este es un tema muy importante porque si bien hemos revisado y hemos tenido la oportunidad de revisar todos los anexos 24 habidos y por haber, incluyendo ustedes, y obviamente auditando que estén en cumplimiento a nuestros clientes para que no tengan un riesgo inminente de una cancelación, ¿no? Me tocó un anexo 24 que claramente no voy a decir su nombre, pero que era muy famoso antes, que no cumplía ni siquiera con los apartados que debería demostrar. ¿No? ¿A qué hago referencia con esto? En vez de ponerme la unidad de medida de la tarifa, que es lo que piden los requisitos mínimos, me estaba mostrando la unidad de medida comercial, ¿no? Entonces, ese ya es un punto en el que te pueden cancelar la certificación de IVAYAPS, ¿no? Porque el que no cumplas con los requisitos mínimos hace que no cumplas con las disposiciones generales de las reglas generales de comercio exterior. Y si no cumples con eso, es una causal de cancelación. Y otro punto era que no mostraba la fracción arancelaria en el módulo de productos, pero en el módulo de materia prima no. Entonces, ese es un requisito básico y que por sentido común yo digo que lo debería de tener, ¿no? Y no lo digo yo tampoco, ¿no? Lo dice la ley, ¿no? Hay un punto muy importante que me gustaría mencionar y hacer énfasis, que son en dos apartados del anexo 24. Uno es el módulo de materiales utilizados y otro es el reporte de materiales utilizados. Uno hace referencia a una cosa y otro hace referencia a otra cosa totalmente diferente, ¿no? Que van de la mano, ¿no? Pero no son iguales, ¿no? No deben demostrar lo mismo. Tuvimos el caso de un anexo 24 y que todavía está igual, ¿eh? Todavía estamos peleando en eso, porque no logran recibir la idea correctamente, ¿no? O ver a qué nos referimos. El módulo de materiales utilizados hace referencia al bill de materiales, ¿no? Que este es, pues, tu receta del pastel, por decirlo en términos básicos, ¿no? Es de qué se compone tu producto terminado, ¿no? Tu consumo, tu número de parte, el padre, el hijo y demás, ¿no? Y este anexo 24 en el reporte de materiales utilizados me puso el bill de materiales otra vez. Exactamente la misma consulta. Exactamente lo mismo, era un apartado, era un espejo del apartado del módulo de materiales. Entonces, ahí ya no estás cumpliendo, ¿no? Ahí ya es un motivo de cancelación de la certificación de IVAIEPS porque no estás acreditando cumplir con los requisitos mínimos del anexo 24, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que debe demostrar este reporte, no? El reporte debe mostrar la referencia a lo que es el descargo, ¿no? Tienes que decir a la autoridad de alguna u otra manera cuál es el proceso por el cual está saliendo tu mercancía, ¿no? De qué pedimento de importación, de qué pedimento de exportación, ¿no? Entonces, no muchos entienden esta diferencia y sí creo que es importante mencionar y que no es fácil de entenderlo, Lorena, la verdad. O sea, ese es un tema que ni los mismos especialistas en comercio exterior logran dimensionar cómo se manejan estos dos módulos, ¿no? O estos dos apartados del anexo 24. Sí, así es. De hecho, sí, digo, y ahora me doy promoción a mí misma. Justo como lo mencionas, lo tenemos en iExport, en el apartado C, el reporte de materiales utilizados contra el módulo de aduanas de materiales utilizados, pues muestran justo la información como lo estás describiendo, ¿no? Y sí, digo, también para nosotros, tampoco voy a negarlo, pues ha sido ir revisando cuáles son las observaciones y todo para poder hacer que cumplas, ¿no? En todos los sentidos con los requerimientos mínimos y evitar que alguno de nuestros clientes al menos tenga alguna observación por temas relativos a lo que es el sistema. Entonces, pues muchas gracias por eso. Digo, hay muchos proveedores de Anexo 24 a nivel nacional que espero que nos estén escuchando toda la audiencia del gremio de comercio exterior.
pero sí es importante, sobre todo, mantener esta buena comunicación con sus proveedores para dar cumplimiento, ¿no? Y que exista esta apertura al diálogo para que todo lo que tenga, pues, digamos, un fundamento legal que esté por escrito en la regulación aduanera, pues se pueda llevar a cabo visualmente en los sistemas que están manejando y evitar estar expuestos, ¿no? Ante un requerimiento a que el dictamen de la visita salga, pues, contraproducente y que ahora tengamos más trabajo teniendo que contestar algo que se puede prevenir en la mayoría de los casos. Avanzando un poquito más, ya casi para irnos al cierre, Irán, digo, yo sé que te digo, desde el principio mencionaba que esto se podría extender 3 horas todo el día y seguimos hablando de este tema tan interesante, pero hay como que, pues, un checklist, ¿no? De todo lo que tiene que ser requerimientos mínimos, requisitos, obligaciones permanentes que tienen que estar en cumplimiento. En tu experiencia, Irán, o de los auditores que están contigo, ¿hay criterios no escritos que tú recomendarías seguir? O sea, a veces, desafortunadamente, porque no debería de ser así, hay algunas cuestiones que quedan a criterio del auditor, ¿no? Y creo que en nuestro gremio es común escuchar eso, es que a criterio del auditor me dijo esto, a criterio del auditor me dijo lo otro. ¿Tú consideras que hay algunos criterios, pues justo no escritos que quisieras compartir con la audiencia? Sí, Lorena, justamente hay temas que el auditor puede interpretar de diferente manera y que depende si le caigas bien o no, ¿no? ¿A qué hago referencia con esto? A que en temas de domicilios la autoridad es muy estricto y nos ha tocado situaciones. Yo creo que todos los que nos están escuchando han escuchado algún caso similar a lo que voy a comentar y sí es cierto, ¿eh? No es mentira y sí ha habido cancelación por esto. El tema de comprobar el inmueble, ¿no? ¿Cómo compruebas el inmueble? Primero con el contrato de arrendamiento, las escrituras, y luego con un comprobante de domicilio que amarre con tu dirección fiscal, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa? Que el auditor puede ver, a ver, el contribuyente me está diciendo, conforme a su contrato de arrendamiento, que está en el bulevar tal, ¿no? A ver, voy a ver su comprobante de domicilio, bulevar tal, ¿no? Y veo la constante de situación fiscal y dice BVLD, ¿no? Si bien no es lo mismo, porque claramente no es lo mismo BVLD que Boulevard, siendo meramente estrictos en letra por letra, el auditor puede interpretar de que no es lo mismo y puede haber una cancelación por el mismo. Tiene que ser un espejo totalmente los 3 domicilios que puedan estar registrados, ¿no? Entonces, en esto sí es un tema que puede llegar a la interpretación del auditor, ¿no? Puede ser incluso sorprendente, ¿no? Que porque está abreviado en uno y en otro no, pues ya esa diferencia te puede meter en un gran problema. Es correcto, y ya ha pasado, Lorena, y creo que todos hemos escuchado una situación similar que en vez de avenida viene AV y dices: "Es que no seas ridículo", ¿no? Pero es depende del auditor que te toque. Ahora, otro tema que también va a la interpretación es el bill de materiales, ¿no? Y el descargo, porque el descargo no te lo dice plenamente cómo debe ir estructurado, ¿no? Solamente te dice: "Ay, muéstrame cómo salió", ¿no? Entonces, ya hay una estructura que todos usan y que esa es la válida, que ya sabemos que la autoridad ya aprobó, ¿no? Porque hay anexos 24 que, pues, le juegan a innovar de cómo demostrarlo y demás, y al final no logran acreditarlo, ¿no? Tenemos un cliente que no le acreditaban el bill de materiales porque ellos querían ver específicamente el número de parte, ¿no? Entonces, pues la ley te dice que a nivel fracción arancelaria, ¿no? Pero el auditor quería por número de parte, que le mostrara el número de parte, y no le hizo válido el bill de materiales, y por lo tanto, no haces válido lo que es el anexo 24, y por lo tanto, no cumples con las disposiciones, y por lo tanto, te cancelan la certificación de IVAIAP, ¿no? Esas cosas se me hacen tan graves de verdad, pero bueno, son cosas que están pasando y justo el objetivo del episodio es eso, ¿no? Alertar, prevenir, sobre todo prevenir. Si ya están escuchando por parte de un experto como lo es Irán, que estas situaciones están pasando, no es una expectativa, no es lo que podría pasar, son experiencias que ya les están o le han sucedido a las empresas, pues si ustedes ya saben, no se expongan, ¿no? Básicamente a una situación así. Ya para ir cerrando, Irán, me gustaría concluir a reserva de cualquier punto o puntos que tú consideres importantes añadir. ¿Qué puede hacer una empresa hoy si tiene dudas de estar cumpliendo con todo? Porque hablamos de algunos puntos, pero hay más.
Si ya estos puntos, que son solamente algunos, te causan ruido a ti como audiencia, o de plano dices: "¿Sabes qué? Esto que dijeron yo no lo tengo, ya sé que estoy en incumplimiento", ¿qué puede hacer una empresa hoy en día para empezar a agarrar orden y cumplimiento con todo esto? Una pregunta muy acertada, Lorena, porque ya hay tanta tecnología hoy en día y se siguen manejando cosas en Excel, ¿no? Y dices, ¿cómo es posible que las empresas no dimensionan que el mundo va avanzando, que el mundo va moviéndose, que no necesitas hacer algo tan manual cuando ya existen programas que lo pueden hacer de forma automatizada? Y que tiene que ir de la mano de expertos en la materia, ¿no? Porque si bien sabes hacerlo, no sabes si la autoridad está observando otras cosas, ¿no? ¿A qué hago referencia con esto? A que si pudiera ponerlo en un orden es, primero apóyense en la tecnología que hay actualmente y lo que ofrece. Y segundo es, apóyense en especialistas de comercio exterior para que los ayuden a su departamento. La operación es tan grande que muchas veces las personas que están en el departamento se ven sumergidas en la operación y ya no tienen tiempo para revisar este tipo de temas, ¿no? Entonces, hay que volver expertos a nuestro personal y para esto hay que apoyarse en especialistas de comercio exterior, ¿no? Y la última sería realizar auditorías internas preventivas, ¿no? A mí me gusta mucho hacer este tipo de auditorías porque es cuando te das cuenta si estás preparado para un impacto financiero tan grande como es perder la certificación de IVA-IEPS. Es un impacto muy grande que puede derivar en millones, no de pesos, de dólares. Y que a su vez es bueno saber si en realidad estás preparado o no, ¿no? Esa sería mi recomendación. La verdad es que ahora sí que no por hacerte promoción, y lo digo siempre que puedo con nuestros clientes, ¿no? A lo mejor en el caso de IEX, por al ser proveedores de sistemas y asesores de Anexo 24 y muchas otras plataformas, pues podría verse como algo obligatorio, ¿no? Las empresas tienen que tener un sistema, pero un despacho podría malentenderse como un lujo. Y yo siempre que puedo le digo a los clientes, no, tener un despacho hoy en día, a como están las cosas con la autoridad, más que un lujo, es una necesidad. O sea, tienes que tener a alguien que te ayude, tienes que tener a alguien ajeno a tu operación que te esté ayudando. Tienes que tener a alguien que te permita el acceso a experiencia acumulada, que sepa cómo se está comportando el mercado de comercio exterior, que sepa y que tenga experiencia atendiendo otras auditorías de otros sectores, incluso de otras ciudades. Yo creo firmemente que es una necesidad, ¿no? O sea, las empresas no deberían de estar trabajando sin sus asesores porque, pues, hay muchísimas cosas que abordar. Esto es nada más estamos hablando ahorita de la certificación de IVA-IEPS, de un rubro, pero es el programa, el padrón de importadores, las permisos con Secretaría de Economía, reglas octavas, COFEPRIS, control de activos fijos, o sea, hay 1000 cosas más que ahorita nada más estamos abordando un rubro de todas estas. Entonces, pues es imposible. Realmente creo que también este mensaje iría incluso para los directivos de las corporaciones. Sería muy irresponsable también como directivo pensar que tu equipo de comercio exterior que está inmiscuido en las importaciones y exportaciones, en el despacho, que el tráiler, que el agente aduanal, va a abarcar también las tareas de cumplimiento. O sea, creo que desde la dirección de las empresas es una postura bastante irresponsable el pensar que esto se puede hacer con tu mismo equipo operativo, ¿no? Entonces, creo que también eso podría resumir bastante el tema de la necesidad, ¿no? De tener a tus asesores siempre. Sí, es correcto y coincido con tu idea, Lorena, ya que la responsabilidad cae sobre el representante legal, ¿no? Y que generalmente son los directivos y ellos deberían de cuidar más que nada este rubro, ¿no? Y más que nada porque una de las requisitos para certificarte es que no te hayan cancelado una certificación de IVA-IEPS, ¿no? Entonces quedas vetado de alguna u otra manera si te cancelan una certificación. Entonces sí deberían de estar muy pendientes en este tema y apoyarse en lo que hoy en día el mercado nos ofrece, ¿no? Y que afortunadamente hay, ¿no? Antes no había. Así es correcto.
Muy bien, pues creo que con eso podríamos cerrar, Irán. Digo, hay muchísimos puntos que se pueden abordar con cada empresa. Para ello me gustaría, pues, primero que nada, agradecer tu tiempo y tu proactividad, tu aceptación a la invitación de este episodio dentro del podcast. Me gustaría también que nos puedas compartir tu correo electrónico y si hay algún número telefónico al que la audiencia se pueda acercar con todo gusto para que puedan contactarte. Sí, claro, lo comparto, es eduardo.i.uribe@mx.gt.com y mi número de teléfono se los comparto el personal y con mucho gusto puedo recibir una llamada o un WhatsApp que es 663-303-0103. Muy bien, pues ahí están los datos. De cualquier manera, vamos a tratar de ponerlo en los comentarios del podcast o a través de Incomex si alguien está interesado en contactarse con Irán y de alguna manera se complicó por medio del correo o teléfono que acaba de mencionar. Nosotros con muchísimo gusto podemos acercarlos para que se logre ese enlace de comunicación. Les recuerdo, el ingeniero Irán Uribe, él es gerente de comercio exterior en el reconocido despacho a nivel nacional e internacional Grant Thornton. Muchísimas gracias, Irán. Un placer haberte tenido en este programa. Espero que hayas disfrutado de la entrevista y que pues tengamos más próximamente en las siguientes temporadas del podcast. Muchas gracias, Lorena. Gracias por la invitación y fue un placer abordar este tema con ustedes y esperemos si hayan muchos más. Muy bien, pues con esto llegamos al final de este episodio. Esperamos que la información haya sido de utilidad para ti, para tus colegas o para cualquier persona que conozcas dentro de este ramo. Te recuerdo que puedes seguir este programa para que no te pierdas de mucho más contenido, así como seguirnos en redes sociales. Nos encuentras como @IncomexNacional. Mi nombre es Lorena Beltrán, directora de iExport. Gracias por escucharnos. Hasta la próxima. Hemos llegado al final de este episodio. No olvides suscribirte a este podcast en Spotify, Amazon Music y Google Podcast. Para mantenerte informado sobre este y otros temas, visita nuestra página web y nuestras redes sociales. Hasta la próxima.